Kachay manalla mashikuna, sumak chishi tuta punllaguta charishpa kanakupaychik, ñukanchikmi kikinkunawan kutimpas kay chillay punllapi kankapas shamupashkanchik. Ali shamushka kapaychik tukuykuna mashikuna, kunan punllaka sumak rimarikunata chariripanchik nachu ñukanchik kichwa shimi hawa. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta transmisión en vivo este día miércoles que nos acompaña. Vamos a hablar sobre temas bastante importantes. Vamos a hablar sobre esto que nos gusta tanto, el hablar, hablar y hablar. Así es que para este tema, bienvenida, tenemos a nuestra Mashi, investigadora lingüística, también antropóloga y sabe hacer muchas cosas más. Nuestra Mashi Nina Balda, una mujer Warmi Aymara del país de Bolivia. Mashihu Alishamushka, preséntese, por favor. Aski Haipukiman, Suma Kuyaka, Hiwakil Kuyaka, Naya Wali Kusisidwaka, Humampiu, Aski Haipukipanaya, Takpancha, Hake, runas, Warmi, runas, Akan Sumak, espacio, Nayan Sutihar Ninabalda. Nayan Aymar Warmidwa, Chocayapu, Marca Quedwa, Suyo Marca. Buenas tardes, Yura, qué lindo estar acá contigo en este espacio, acá en estas tierras. Buenas tardes a todas, a todos quienes nos están sintonizando y nos están viendo. Mi nombre es Nina Balda. Vengo desde el sur, desde las montañas allá en los Andes, en el Collasuyo, hoy en día llamado La Paz, Bolivia, ¿no? Así que muchísimas gracias por la bienvenida. Alisha Mosca, bienvenida. Mashigo Shinaka Katispa, Rimarispa Karipanchi Nachu, Kaiti Mashigo Kastawanganika y Quechua Shimi Hawa, Taripa Ikunata Ruraska Patachisca Nachu, Imaginata, Kotaka Chiquitipi, otavalo kitipi shinesataquito llaqtapi kay kuitzakuna wambrakuna kichwa shimi hawapaykunapa rimay imagínate acá chay hawami rimashpa tapuchishpa kagripanchik. Estamos comentando que nuestra Nina Balda ha realizado investigaciones sobre cómo es el habla de los jóvenes de la lengua quichua, jóvenes de los cantones de Otavalo, Cotacachi y la ciudad de Quito. Sobre estos temas vamos a estar hablando cómo es el habla, es la fonología y la morfología, y ella nos va a explicar también, ¿no? Son estas palabras que en ocasiones tal vez se nos hace desconocido. Así es que, Mashigu, bienvenida. Pudiéramos hacer todo en quichua, pero sin embargo también comprender, ¿no? O también sería genial hacerlo en aymara, pero pues yo no voy a entender nada, ¿viste? Entonces vamos a hacerlo un poco tratando de hacer en castellano y quichua, ¿ya? Eso, Mashigu, bienvenida, estamos muy, muy contentos, damos la bienvenida a todos esta transmisión de Shungumanda Rimasho. Temas para hablar desde el corazón, desde nuestra identidad, desde nuestro sentir y pensar. Mashigu, directo, sin rodeos, ¿qué te llevó a fijarte en cómo hablan los jóvenes quichuas? Primero, Mayeri, como diríamos en Aymara, Ñuka Cuitza, ¿no? Soy una joven también, ¿no? Sí, soy una señorita. Y claro, entonces, como jóvenes, sí, a mí me ha interesado mucho desde la lingüística saber cómo hablamos. Porque Naya bueno, no hablo como mi abuela, no hablaba en aymara. Yo igual hablo así mezclado, así que si sale, saldrá nomás. Entonces, no hablo, por ejemplo, como mi mamá, ¿no? No hablo como mi papá. Ellos hablan distinto. Obviamente hablamos la misma lengua aymara, porque las lenguas andinas, además, ¿no? Entre ellas el quechua, el aymara, son una gran familia lingüística. Entonces, incluso tú sabes, Yura, que acá en Ecuador no habla igual un quichua hablante de Quichua Imbabura, ¿no? Que un hablante de Loja, que un hablante de Saraguro, de un hablante ni siquiera de la Amazonía. Entonces yo decía, si hay diferencias entre los lugares donde se habla una lengua, seguramente también hay diferencia en el tema, por ejemplo, generacional, ¿no? Entonces yo no hablo como mi abuelo, no hablo como mi abuela, no hablo como mi papá. Y entonces mi curiosidad fue esa. ¿Cómo hablan? Y si hay diferencias de contraste,
con lo que tiene que ver el ámbito urbano, que en este caso sería Quito, ¿no? Como la gran capital, y al mismo tiempo posicionar a Otavalo y Cotacachi ya no en este paradigma de lo urbano y lo rural, porque Otavalo y Cotacachi tampoco tienen una dinámica tan rural, ¿no? Ya son ciudades. Y ciudades muy turísticas, ciudades con mucho, además con mucho movimiento entre Quito y Otavalo. Entonces, no solo era ver si hablamos diferente a nuestras generaciones anteriores, sino también cómo hablamos dependiendo de los lugares donde nos desenvolvemos. Creo que por ahí parte mi curiosidad. Muy bien, muy bien. Y muy interesante, ¿no? Y ahora cuando tú ya empezaste a hacer este tipo de investigaciones, llegaste, me imagino, a las comunidades, a la urbanidad y también a la ruralidad, eh, ¿qué fue lo que te impresionó? ¿Qué te sorprendió al escucharlos hablar? Algo que me llamó mucho la atención y que luego se deriva como a una de las conclusiones principales del estudio es que yo buscaba Wamba Kuitzakuna que hablen bien el quichua. O sea, y no me refiero a bien, de bien o mal, sino que hablen con fluidez. Eso. Y cuando me encuentro con ellas y con ellos, lo primero que me dicen es, yo no sé, ¿no? Chapushka, chapushka, para no, y me hablaban así mezclado, ¿no? Y me advertían, por si acaso yo no sé hablar bien. Pero cuando les hacía la entrevista, porque además la entrevista era en quichua, al 100, ¿no? Y fue muy gracioso también como yo al principio me costaba sacar las preguntas en quichua, ¿no? Pero ya para la entrevista número 5, número 10, mi quichua cada vez estaba más fluido, ¿sí? Entonces, ellos me decían como yo no sé hablar bien, no sé hablar bien, ¿no? Y eso era un patrón entre todas y todos los colaboradores lingüísticos con los que he trabajado. Eso me llamó la atención, porque sí hablaban bien, o sea, sí hablaban con fluidez. No hablaban, evidentemente, tal vez ellos me decían, no, lo mismo que me pasaba a mí, no hablo como mi abuela, no hablo como mi papá, no hablo como mi mamá. Eso, y luego que en realidad no han habido variaciones tan evidentes así, y por eso el estudio se hace tan específico, y luego, si tú has podido ver, Yura, es como cómo varía este sonido, ¿no? En este morfema verbal, o sea, ni siquiera en la palabra. No pude hacer la investigación a nivel léxico, como diríamos, a nivel palabra, pero sí a nivel sonido, a nivel funcionalidad de un morfema. Entonces eso confirmaba mi teoría de que no, pues sí hablan, y hablan muy bien. O sea, no hablamos mal. Y es más, me ha ayudado mucho a dirigir la investigación al tema de la legitimación del habla juvenil en lenguas originarias. Muy interesante lo que tú nos dices. Y en ocasiones hemos escuchado que nuestros mayores o incluso a veces nuestros papás, ¿no? Bueno, a mí no me ha dicho nada, pero hay muchos casos que sí me han contado que me dicen esto, ¿no? Dicen nuestros mayores que, por ejemplo, dices, ya no, los jóvenes de ahora ya no hablan como antes. O sea, es como tipo, como una crítica también, ¿no? Entonces, ¿eso podría ser bueno o malo, ese tipo de comentarios que hacen hacia tal vez nosotros, ¿no? En Hiwasana Chichilanaka, Hiwasana Huichanaka, Ujamaraki, Huaynampi, como nos ven jóvenes, por si acaso Huayna en Aymara es joven. Ya. Por si acaso Huayna en Aymara es joven. Guayna, porque entiendo otra cosa. Como nos ven jóvenes, ¿no? Siempre piensan que no estamos enraizados, ¿no? Con la lengua o con, incluso más allá de la lengua, con quiénes somos directamente, ¿no? Con una conexión con la tierra, con la chacra, o sea, para mí mi niñez siempre ha sido habitar entre, porque yo si bien nací en la ciudad, en la urbe, papá o mamá siempre nos llevaban a la provincia de Pacajes, que es donde es mi papá, allá en La Paz, o mi mamá en Santiago de Guatas, muy cerca a las orillas del lago. Cuando hay esos movimientos, ¿no? Cuando tenemos esos movimientos desde muy niñas, niños, no sé si nuestros papás, mamás, abuelas no lo saben, pero sí nos están haciendo un intento de territorialización también de lo que hacemos y entre eso de nuestras lenguas. Entonces sí, ellos muchas veces hay ese imaginario de que ya que porque salimos a la ciudad a estudiar o porque hemos nacido en la ciudad o incluso porque ya no llevamos la vestimenta. No, ajá, que es el caso
muy típico de las y los jóvenes aymaras, por ejemplo, y es algo que a mí me ha impresionado mucho cuando he llegado a Ecuador y verles así a ustedes todas hermosas, radiantes, y decía, yo quiero vestirme así, no sin un ánimo de folclorizar, ni mucho menos, pero que nuestras abuelas y nuestros abuelos también confíen eh, primero en sus genes, en sus poderosos genes quichuas, aymaras, mapuches, guaraníes, porque eso se va transmitiendo en el cuerpo. O sea, así ya no te vistas, ¿no? Así ya no habites el lugar. Incluso así ya no hables la lengua como hablan tus abuelos. La genética y la lengua y las costumbres y lo que hacemos está en nuestros cuerpos. Entonces les comprendo. Honestamente, a nuestros abuelos y a nuestros abuelos les comprendo porque también históricamente vivimos en una opresión muy dura como pueblos y nacionalidades indígenas originarios. Eso es bien evidente. Entonces yo entiendo los miedos, las dudas, pero también confío mucho, ¿no? En nuestra juventud, ¿no? Y en nuestro rol como jóvenes hablantes, quichuas, aymaras y demás. Sí, interesante porque eh, creo que mantener esa identidad de ser quichua, de ser aymara, de ser mapuche, tiene que venir desde esa confianza, como tú dices, de nuestros padres, ¿no? Es decir, tú eres quichua y así eres y así serás. Y dile eso a tus hijos. En ocasiones como que igual por la opresión que se vive, entonces no se transmite esa energía, esa vibra, ese sentimiento de ser quichua, de ser aymara. Entonces eso ya va como perdiéndose también. Ahora, ¿tú crees que el habla eh, de los jóvenes, en este caso del quichua, va perdiéndose o crees que va transformándose según las investigaciones que has hecho, obviamente? Casa, nuestras lenguas, para empezar, están ahora en un escenario disparejo, ¿no? O sea, el mundo en el que vivimos, incluso hoy en día que estamos haciendo esta grabación, es un mundo lamentablemente muy hostil, ¿no? Donde, y salta a la vista. Tenemos em, hermanas de hermanos que están siendo deportados, ¿no? Y sin ir muy lejos, incluso aquí nomás, acabamos de vivir hace unos meses, y no solo estos meses, ya es una lucha de décadas y de siglos, como los pueblos y nacionalidades sacamos la cara, ¿no? Por el pueblo, ¿no? Por la gente, o sea, tener un paro que ha sido igual tan hostil, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es un escenario bien difícil para hacer también runa, ¿no? Para hacer también happy, como decimos los aymaras, ¿no? Que es el equivalente de runa. Uh-huh. Entonces, ya de por sí el mundo en el que estamos y por toda la historia es un mundo desigual. Entonces, a mí me cuesta mucho responder tu pregunta porque obviamente en números, obviamente en los estudios, en los datos, pues nuestras lenguas son las primeras amenazadas, ¿no? O sea, en realidad todas las lenguas, como una propiedad inherente, si quieren, todas las lenguas en algún momento se van a transformar o van a desaparecer. O sea, en el siglo, no sé, en el siglo XV, en el siglo XIV, en el siglo XIII, las lenguas que venían derivadas, por ejemplo, del latín, ya no existen, ¿no? El latín ya no se habla, ¿no? Y en su momento fue como la gran lengua del mundo, ¿no? Sí. Entonces, es relativo, creo yo. Si bien nuestras lenguas están siendo vilmente amenazadas, y no solo por ser lenguas, sino porque están amenazando nuestros cuerpos. O sea, nos están amenazando como personas de pueblos y nacionalidades, y aquí tú y yo sentadas también por ser mujeres, ¿no? Es como una doble. Claro. Y a veces por ser mamá. Imagínate tres. Entonces ya el escenario es complicado, pero lo que hablábamos también en nuestro último encuentro, Yura, con las y los demás compañeros, también hay que meterle fuerza, ¿no? Coraje y optimismo, así, jamás ampiu, chulmampiu, con fuerza, con corazón, porque tampoco es algo que no vale, sino es algo que nos hace crecer y que nos define también a nosotras y nosotros como aymaras, como quichas, como guaraníes, como
como amazónicos. Entonces, la situación, te digo, es complicada. En los atlas es complicada. Sí. Pero por eso también el interés de mi estudio de que hay que documentar que los jóvenes están hablando. Puede que no estén hablando como sus abuelos, pero hay que documentar las infancias. Las infancias están escuchando, y si no les paramos bola, como dicen, no, si no les prestamos atención, seguimos invisibilizando esa historia y vamos a seguir creyendo que nuestras lenguas van a desaparecer muy pronto y yo me resisto a creerlo. Exacto, muy bien. Y para una pregunta más para ya luego seguir con con la publicidad de nuestro video de sensibilización, ¿verdad? ¿Tú crees que la lengua, el castellano, la lengua española, esto, influye en cómo hablar el quichua aquí en los jóvenes? Quizá, totalmente. Influye bastante porque tenemos contacto con esa lengua. O sea, ahorita se maneja incluso entre tú y yo como lengua franca, ¿no? Como una lengua en la que las dos manejamos. Y sin embargo, no considero que yo sea algo malo o algo contraproducente, porque históricamente todas las lenguas han tenido contacto con otras lenguas. Entonces, el quichua, ¿no? En su momento también tuvo contacto con otras y por eso esos sonidos también tan peculiares de algún lugar, ¿no? Y por eso algunas palabras también, seguramente quichua y el aymara son lenguas hermanas, ¿no? Cuando allá en la historia del Tahuantinsuyo y los historiadores me corregirán, también tenían contacto. Entonces, es lo mismo, español, castellano, con quichua, con aymara, es el mismo contacto. La cuestión aquí es que una es lengua de prestigio y la otra no. Pero bueno, de eso si quieres hablar más adelante. Sí, son temas muy importantes que estamos hablando. De esto pasaríamos hablando toda una tarde, ¿no? Pero pues siempre tenemos un espacio, un segmento, el tiempo y todo esto, ¿no? Así es que, Mashikuna, uyana jupanchik, su madre marikunata charipaskanchik, y mapas tapikunata charispapas kirkapaychilla mashigo, y más patacay shnarrimari, y más patacay mangashik, o aquí Mashikuna kanina, kay otabalomanta mashikuna sumaktareman, kay karanki mashikuna mana, o shinakuna kunalmi mi chaykunata imashpaltakan chaykunata hamuktashpa karinchik. Chinami kan mashikuna kutimbash kikinkunawan tiramupanchik kay shunkumanta rimashun uyari pachakupi nachu ashtaqa takushkushka kapanchik ñukanchikta kumpashpa kalpi ñukanchik mashigu nina balda payka aymara warmi kapan Bolivia mamallaktamanta sumak taripaykunata rurashka nachu kay Imbabura markapi ashtawan ari kay Quito llaqtakunapipas chay hawa rimarispa kanakupanchik tapuykunatapas charinakupanchik. Mashigo, ya continuando, ¿no? Con lo que hemos estado hablando anteriormente, podemos decir que la juventud está creando su propia manera de hablar el quichua, según las investigaciones. Sí, y en realidad todos tenemos nuestro modo de hablar, ¿no? Por eso en la investigación yo dejo en claro que es el habla, ¿no? El habla es muy personal. El habla no necesariamente a nivel de idioma, por ejemplo, lengua, que ya está, por ejemplo, en el caso mismo del quichua, estandarizado, unificado, no tenemos diccionarios o en encuentros nos hemos puesto de acuerdo cómo se va a manejar, o cómo se va a llamar, o cómo se va a decir. Pero cada una de nosotras y de nosotros como individuos, como personas, tenemos nuestra forma de hablar. Entonces, sí, las juventudes están además no solo teniendo una forma propia de hablar, sino están innovando mucho y eso es una buena señal de que las lenguas están vivas. Entonces, también innovan mucho de acuerdo en dónde se desenvuelven. Si estamos en el ámbito académico, pues tenemos que decir computadora tal vez de otra forma o agarrar ciertos sonidos. Algunos de los entrevistados para mi investigación tienen incluso contacto con 3 lenguas, ¿no? Inglés, castellano y quichua. Entonces, es un quichua también más rico. Yo vería eso como la variación y el contacto como lenguas enriquecidas, ¿no? Creo que hay que cambiarle el foco nada más, porque si vemos como que, uy, está mal el contacto, entonces sí tiene un impacto ideológico un poco peligroso, pero si lo vemos desde el lado se está enriqueciendo, ahora lo ideal sería que ambas lenguas se enriquezcan.
¿no? Tanto el quichua se enriquece con el inglés, por ejemplo, y el inglés se enriquece con el quichua. Y así vayamos pues alternando el uso de estas lenguas. Pero sí, las juventudes están innovando en sus lenguas y eso para mí es un futuro bastante optimista para las lenguas originarias. Muy bien, sí. Y entonces así es que jóvenes están animados a seguir hablando el quichua. Está bien si hablan mezclado, está bien. No piensen que está mal, no puedo, o sea, está bien y háblenlo. Porque si no, de verdad, o sea, se va a perder. Pero si hablamos como lo hablamos, así, chapushka, mezcladito, pues hablemos sin pena, sin vergüenza y digamos somos quichuas y mi quichua es este. Y si estamos en capacidades de mejorar, pues hagámoslo también, formémonos también. Tampoco hay que cerrarnos, es que mi quichua es este y soy así y así moriré, no, tampoco. Pero necesario, por ejemplo, o sea, hay instituciones, ¿no? Como colectivo, ustedes como organización, que yo estoy segura que colaboran y contribuyen. No sé, yo que haya chagomuni, César igual. O sea, yo aprendo con ustedes cuando les escucho, ¿no? Entonces, sí, también busquen a la familia, busquen a las amigos, a las amigas, amigos, compañeros, tíos, familia. Pero la idea es Rimambay, ¿no? Ajá, Rimambay. Rimashu. Kichuapi Rimashu. Kichuapi Rimashu Shungomanda. Ya, Shinapas, Masigu, Katis, Panachuk. Ahora vamos a preguntar, tú incluso has hecho una investigación y todo eso, ya lo hemos mencionado sobre la variación fonológica y morfológica. Dinos qué es variación, qué es la fonología fonológica, qué es, y danos unos ejemplos, ¿no? Para que podamos también saber en contextos sencillos, no tan técnicos en ocasiones, sí, por favor. En la lingüística se dedica a estudiar el lenguaje humano, ¿no? No animal ni vegetal, sino lamentablemente solo humano. Entonces la fonología estudia los sonidos, ¿no? Viene de esa raíz fono. Y hay un dato importante, todas las lenguas. No mentiría si digo solo las lenguas originarias tienen sonidos no, todas las lenguas tienen sonidos particulares. Y por eso también a veces nos cuesta aprender o no hablamos como tal vez un hablante fluido habla. Si a mí o nos explicaran a nosotras y a nosotros que, por ejemplo, el inglés tiene, en cuanto a sonidos, más de, creo, 10 vocales, ¿no? Porque no es lo mismo decir que pues son sonidos diferentes. En el aymara, por ejemplo, tenemos unos sonidos muy particulares que son los glotales, que salen de acá, de la glotis, ¿no? ¿no? Que espero que el micrófono no suene mal. Como la maya cachiquel también. También son eyectivas, exacto. Acá, por ejemplo, el quichua en diferentes localidades del Ecuador, este sonido sha, ¿no? Es muy característico también del quichua. En la aymara es el ¿no? Ya. Y a veces sí, también. Sí, o a veces el aymara puede aspirar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, puedo decir ta, simple, pero puedo decir glotalizado. ¿no? Pero también puedo decir aspirado, así como con un soplidito. Eso es la fonología, básicamente, ¿no? Perfecto. Estudiar esos soniditos. Y la morfología, nuestras lenguas, y esto sí, es un rasgo bastante importante de las lenguas originarias, de las lenguas andinas, en el caso de tu lengua y en el caso de mi lengua, y voy a tomar el ejemplo de Naira Bautista, allá en Bolivia, que también es lingüista. Ella hacía el ejemplo de los legos, ¿no? O los rastis, como yo le llamaba. Entonces ella agarra un lego o agarra un rasti y le pone encima otro rasti, y le pone otro, y le pone otro, y se va formando un bloque. Ajá, sí. Eso es muy similar eso con las lenguas originarias. El quichua también tiene esa particularidad, ¿no? Ponemos un morfema o una unidad chiquita. Entonces, el morfema es la mínima unidad de análisis, por ejemplo, para la lingüística en cuanto a gramática. Entonces, yo lo observé, fíjate lo minuciosa que tuve que ser. Observé eso, en qué morfemas las y los jóvenes quichua hablantes tienen variación. ¿Y qué es variación? Que tú lo digas de una forma, pero otra persona lo diga absolutamente de otra, y teniendo eso en claro. La variación es un signo de vitalidad.
Ya. Y aquí en los cantones que has investigado, en la ciudad de Quito también, ¿cuáles serían la diferencia, no? Las Los variaciones. ejemplos de variaciones, exacto. Como tuve que ponerme muy sutil, la variación que yo, por ejemplo, estudio, una de las variaciones, y es la única que te voy a nombrar, tal vez por cuestiones de tiempo, es el sufijo nahu, ¿no? Así es, se llama el sufijo nahu, así incluso no voy a decir que se escribe, porque también hay variación en la escritura, pero este sufijo, para las personas que tal vez no conocen quichua, es un sufijo que puede llegar a tener hasta 3 funciones. Es lo que sale en mi investigación. Una función como colectivo, ¿no? De colectividad, de que, por ejemplo, tú y yo hagamos algo juntas, juntos, pero no en las cámaras, digamos, no los técnicos, ¿no? Y reforzar nuestra colectividad. Otra función que tiene este sufijo es la reciprocidad, de que yo te peino, tú me peinas, por ejemplo, ¿no? O sea, que hagamos algo que el otro te puede hacer también, ¿no? O conversar, sin necesariamente haya uno u otro involucrado. Y otra función es un énfasis de tercera persona plural, igual que es muy similar al colectivo. Lo interesante ha sido ver que este sufijo se usa como colectivo justo en Cotacachi y Otavalo, donde hay más cohesión comunitaria. Porque en Quito, por supuesto, las dinámicas no hacen que ya tengamos esa comunidad, ¿no? Precisamente incluso hasta por la geografía, por la ciudad, por el asfalto, porque no hay tierra, ¿no? No hay chacra. ¿Dónde hacemos comunidad? Entonces, en Quito, por ejemplo, este sufijo funciona más como recíproco, funciona más como énfasis de tercera plural, pero no funciona como colectivo. Entonces, ver eso es medio evidente lo que digo, ¿no? Pero ver eso con datos, creo que le ha dado a la investigación bastante aporte. Muy bien. Ahora ver que una lengua cambia, ¿eso significa que está débil o que está viva? Ahora, aquí hay un detalle, y voy a ser un poco más precisa. Una cosa es que la lengua cambie y otra cosa es que la lengua varíe. Ajá, entonces, por ejemplo, en lingüística la variación son estas diferentes formas de decir algo, pero eso no necesariamente implica cambio. Para que yo estudie el cambio lingüístico, debería dejar pasar al menos unas 5 generaciones a decir como, ah, sí, ahora sí la lengua cambió. Entonces, estas variaciones no necesariamente son sinónimo de cambio. Por tanto, no hay que preocuparse. No hay que preocuparse. Y en todo caso, igual yo levantaría la bandera de que el cambio tampoco es negativo, ¿no? Y yo siento que la variación en todo caso es un síntoma de vitalidad, incluso si quieren, de prestarle atención. Como de decirles, por ejemplo, fíjense aquí las y los jóvenes ya no estamos diciendo en chic, ¿no? Con K al final. Y les digo, ¿no? Por si acaso ya están empezando a hablar sin la I incluso, solamente dicen ñucanch, ¿no? Ya ni siquiera suena la I. Ajá. Y yo como lingüista tal vez solo les muestro y ya, pues ahí depende de... Claro, pero es muy probable que de aquí a unas 3 generaciones se deje de decir como ñucanchi y se diga ñucanch. Nada más. Y no me parece mal, siempre y cuando siga habiendo se llama en lingüística inteligibilidad, o sea, la posibilidad de entendernos entre los demás. Que yo veo que no va a ocurrir porque todos sabemos que estamos diciendo ñucanchi. Aunque suena ñucanchi. Muy interesante. Ahorita hablando ya un poco de identidad, de orgullo y todo esto, porque aquí no solo hablamos de lingüística, también hablamos de identidad, porque lo que es lo que nos hace diferentes, lo que nos da autenticidad, nos identificamos, pues también es la manera de cómo hablamos, del hablar, del idioma, del vestir y también de nuestras tradiciones y costumbres, ¿no? En este aspecto, hablar diferente cambia quiénes somos. Para nada. Yo no creo que donde está tu corazón, ¿no? O sea, y no va a hacer que tú cambies. Por ejemplo, tu familia. Tu familia no creo que te cambie porque sepas o no sepas hablar, ¿no? Claro, a eso voy. No, tu familia no creo que te cambie si obviamente tu familia va a tratar de hacer que sepas arar la tierra, que conozcas los ciclos, ¿no? A mí mi papá siempre me decía, donde estés, en agosto siempre se chaya,
antes de beber siempre invitas a la pacha. Entonces, y no hablo igual que mi papá. Y no visto igual que mi abuela. Ujú. Pero yo pienso que el tema identitario, cultural, social, eh, tiene como uno de sus elementos la lengua, tiene como uno de sus elementos la vestimenta, nuestro pelo, ¿no? O sea, nuestros rostros, la piel, la comida que comemos, las formas en cómo nos relacionamos. Entonces, yo creo que las variaciones, ¿no? Y futuros cambios tal vez no hacen que dejes de ser quien eres. Yo creo que solo es cuestión de escucharte y encontrarte. Ujú. Me parece súper, súper, súper interesante lo que tú dices y yo en lo personal creo que esto deberían de escucharte a ti y muchas personas más que seguramente tienen ese conocimiento que tú. Muchos jóvenes, ya sean quichuas, no quichua hablantes, deberían de escuchar esto, deberían de sentir en el corazón ese golpecito de, es verdad, claro, o sea, no importa, yo tengo que hablar, tengo que intentarlo, tengo que hacerlo. O sea, me gustaría que muchos jóvenes estuvieran mirando y pudieran fortalecer desde su sentir, desde su vivir, nuestra lengua, porque está en nuestras manos, ¿no? No podemos dejar que se pierda, es como negar algo que es nuestro, ¿sí? Y mashikuna chayta villachipanchi, mañapanchi, nachuñu, taita mamakuna kashpaka tikingunapa, wawakunaman villachipanchi, rimashpa katichu, ama kungachu. Imashanichi más que chapuguta kaypi chaypi gullapas, kichwa shimipi rimachu yuyayta chay motivación nishkata kuna kapanchik nachu shinami kan mashikuna ñakuti katishpapas nachu kaypika ñanin ninchik nachu. ¿Tú sientes que los jóvenes ahora, los jóvenes de la actualidad, ¿no? Los que hablan el quichua con orgullo o todavía hablan con miedo? ¿Cómo tú lo has visto? Eh, En cuanto a la investigación, no ha sido una casualidad, sino también los círculos ñucay, ñucaypi, ¿no? O sea, mi familia aquí, mis amigas y mis amigos de acá, quienes, por ejemplo, me han contactado con diferentes jóvenes, casualmente, pues son activistas también, ¿no? Que promueven la lengua. Entonces, al menos en mi estudio y en mi muestra, me animo a decir que un 90% de ellas y de ellos, por supuesto que se llenan de orgullo al hablar el quichua, son activistas de la lengua, son trabajadores de la lengua, y para ellas y para ellos, incluyéndome, y yo estoy segura que incluyéndote también, eh, hablar quichua, o en mi caso hablar aymara, también es una decisión política, no es un acto político. Y yo siento que es un acto político además de mucha valentía, porque también estamos muy conscientes de que hablamos quichua y nos miran mal, ¿no? Hablamos quichua o hablamos aymara y que habla bien, ¿qué estás hablando, no? Habla, y como se decía antes, ¿no? Habla en cristiano, ¿no? Y eso puede seguir operando, pero sin ánimo de romantizar también el tema, por ejemplo, del corazón, es también una actitud valiente, vestir, ¿no? Vestir, mostrar tu rostro como es, hablar y compartir esto. Entonces, yo sí creo que es una cuestión de decisión personal y a las y los jóvenes que tal vez no lo están haciendo, se les comprende, pero va a llegar un momento ese fuego de salir, va a ser necesario y cuando lo sea, yo siempre digo la lengua va a florecer, ¿no? Es como cuando deshiervas para que crezca el maíz, ¿no? Tienes primero que hacer espacio y hacer espacio de toda esta historia de colonización, de toda esta historia de opresión, de discriminación y de miedo. Entonces, cuando ya deshierves, algo va a crecer ahí y va a botar. Sí. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Jóvenes, ahora los jóvenes, ¿qué crees que necesitarían para como que hablar con más seguridad? Los que dicen, seguramente tras las cámaras están muchos jóvenes, sí, 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 es cierto. Pero ¿qué crees que necesitarían ellos para que pudieran hablar con seguridad, con firmeza? ¿Qué sería algo que diga, wow, sí? Nayir, Naya, yo pienso primero que se necesitan
y hay, pero tal vez fortalecerlos más, espacios, ¿no? Más espacios donde hablar, que a veces no siempre es la familia. Por ejemplo, en mi familia igual hubo una socialización muy tardía de la Aymara, ¿no? Entonces, a veces la familia, que es el primer núcleo, no es suficiente, ¿no? Entonces, como ampliar más espacios. Entonces, en lo educativo, yo sé que muchas unidades educativas acá y algunas también en Quito, ¿no? No solo bajo la modalidad de educación intercultural bilingüe, pero que sí hay un espacio, por ejemplo, para aprender. Y yo creo que esos espacios posteriormente se convertirán para hablar. Necesitamos también, creo, como ya adultos hablantes o neohablantes o activistas, continuar con esa motivación, no rendirnos, no rendirnos de ningún motivo y hacerlo también desde el amor, ¿no? Si vamos a corregir, si vamos a hablar, si vamos a enseñar, creo que tiene que ser desde el amor, no desde la imposición. A veces eso es contraproducente, ¿no? Ejemplo claro también en mi país en cuanto a imposiciones lingüísticas que pueden resultar peor que la enfermedad. Peligroso. Ajá, entonces es como tener paciencia y sobre todo seguir y seguir inundando espacios que son muy nuestros, ¿no? Por ejemplo, el hacer activismo en redes sociales, el invadir estos espacios que también son desiguales, pero hacer lo que sabemos hacer, TikTok, WhatsApp, personalmente tal vez comenzar por escribir, a veces primero uno escribe y luego, sí, empieza a hablar, es descubrir cómo puedes dar ese salto, nada más, y creo que eso está en cada uno, cada una, y el hablar también, por supuesto, con alguien. Muy bien, muchas gracias Nina. Estamos ya culminando este espacio. Mashikuna, su madre Marita Charina Jupas Canchi, hasta una paita pasea chipanchi, new canchi, kai Antaniki Wasakunapi, Riku Mashikuna Tapas, y Manayata Kapanchi, Maimanda Tarikuna Jupangichi, imagínate que Kingunapa Kicho Shimi Rima y Kakan, ¿cómo es su hablar? ¿Cómo es la manera de expresar, de pronunciarse? Pues si lo están haciendo en Quichua, háganlo, síganlo haciendo, no tengan miedo, no tengan pena, vergüenza, háganlo y si están en la posibilidad de mejorar, pues también hagamos, investiguemos, creemos, ¿verdad? Mashigo, ya para ir culminando, pues tal vez algún mensaje y de paso saludos para tal vez su familia, no sé, me creo que tiene un montón de conocidos, Mashigo. Yo soy Agara Culiaca, muchas gracias hermana. Nada, Nayaj, Montua, Can, Masinaka, Culiacanaka, Gilatanaka, Runa Shimi, Hakeraro, Aruna Casa Takpacha, Alegala Maracanacana, Parla y hablemos todas las lenguas que tenemos en el Abya Yala, a las hermanas, a los hermanos jóvenes, que continuemos aprendiendo, estudiando. Ese sería el mensaje como para la juventud. Y Millanaka, Yotanaka, así, niñas y niños que también continúan hablando, Camaraka y Aticheranaka, es que sigan fortaleciendo sus lenguas. Un saludo grande a la gran nación quichua que me ha adoptado, yo feliz de ser una hija suya. Y también saludos a todo el Yala, a todos los pueblos y nacionalidades, a todas las y los hablantes de lenguas originarias, ellos Paganahual y Paisuma por resistir y por seguir haciendo que nuestras lenguas todavía vivan. Meshigu, Yupaychani, Shungumanda, Nachu. Las lenguas no se guardan en museos, se hablan, se transforman y se sienten. Gracias, Nina, por ayudarnos a entender que la juventud no destruye la lengua, más bien lo crea. Y pues jóvenes invitados a hablar, a hablar en quichua, no digan, ay, es que yo no hablo bien, yo esto no. Hablemos como hablamos. No sé, yupaychani mashigu, shamus kamanda kay pachaman, kikimba pachaguta ñukanchik makarashkamanta, tukuy mashikuna mamas, hatun napayta shayachipanchik, may karuma mayaqtukunapi rikukupipas, uqllaytapas shayachipanchik nachu sumaq punllakunata charishpa kanajupaychik, shinaka mashikuna, shamuq hunkaypapas tuparishpa kanajupaychik, no se olviden de seguir en nuestras redes sociales, de comentar, de compartir, y seguirnos también tanto como en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube como Cisari S. Estamos creando diferentes tipos de segmentos, ¿no? Y también, pues antes de cerrar y despedirnos, invitarles al lanzamiento del libro
del estudio sociolingüístico realizado en el año 2025. Este viernes 20 de febrero, en las instalaciones de la prefectura, en el auditorio, a las 2 de la tarde. Estaremos lanzando este estudio, temas muy importantes, datos estadísticos, justamente para personas que tal vez están investigando, están realizando, viendo, haciendo activismo sobre las lenguas, la lengua quichua. Así es que están cordialmente invitados, es entrada libre, sea hombre, mujer, joven, niño, adulto, puede venir, puede entrar, serán bienvenidos y cualquier cosa coméntenos, escríbanos, nosotros estaremos gustosos de poder contestarles. Mashikuna, Shinaka, Shungumanda, Rimashun Pachawan, Kaikamanja Chayamu Pascanchi, Yupaichani Mashigo, Shinaka, Supun Yakaman, Tupari Pashun. Iki sin cama.